El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. CNC, Teluro Producciones presenta. A Pulso con Diego Fernando Cobo es patrocinado por Strategicops Consultores de Mercado. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, la cita aquí los martes, 9 y 15 minutos de la noche para todos nuestros televidentes en el centro y norte del Valle del Cauca, la región, a través de CNC, Teluro Producciones, Canal 2, a través de la red de Global TV. También nos pueden ver a través del internet, www.teluroproducciones.com. Muy bien, hoy tenemos una visita especial y pues... aunque falta un tiempo, 2 años, para el 2014, las elecciones presidenciales nuevamente, pues de todas maneras ya comienzan a surgir precandidatos de algunos movimientos. Pues digamos que hoy nos acompaña el doctor Oscar Iván Zuluaga, es precandidato, todavía sin movimiento. Él, vamos a hablar más adelante de un proceso político. Él fue de los fundadores de la U, del partido de la U, que hoy pues, tiene presidente a Juan Manuel Santos, pero él es una persona que ha venido trabajando desde hace algunos años con el expresidente Álvaro Uribe. Pero primero lo saludamos y luego leemos algo de su hoja de vida. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por venir a Tuluá y bienvenido. Diego Fernando, muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial para todos los televidentes del Valle del Cauca y complacido de estar en este espacio de opinión. Muy bien, el doctor Oscar Iván Zuluaga es economista, él es economista de la Universidad Javeriana, tiene máster en finanzas públicas de la Universidad Exeter de Inglaterra. Exeter, así es. Exeter de Inglaterra. Es asesor y estudioso de temas de índole económico, empresarial, de desarrollo sostenible, desarrollo regional, fomento de la descentralización, medio ambiente político y promotor de la defensa de la democracia con el fin de la preservación de las instituciones del país. Ha sido profesor de la Universidad Javeriana, ¿no? Así es. ¿En dónde? Bogotá. Bogotá. En Bogotá es mi universidad. En su universidad. Muy bien, porque usted es de Caldas. Es de Yo soy nacido en Pensilvania, Caldas, Así ¿no? es. Caldense. Mi mamá es de Salamina, Caldas. Ah, una linda ciudad. Apellido Giraldo. Qué maravilla. Apellido vallecaucano. Tiene sangre caldense. Sangre caldense, así es. Y también dice aquí dentro de la información que tengo que en algunos programas, conferencista en la Universidad Sergio Arboleda. He estado apoyando en el último año algunas actividades en la Sergio Arboleda en Bogotá, una universidad que ha ido adquiriendo mucho prestigio y posicionamiento en temas económicos, en temas de relaciones internacionales. Hemos trabajado mucho todo lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Ha sido un vínculo muy, muy interesante este último año. Muy bien, el doctor Oscar Iván Zuluaga, pues esa es la parte académica, pero digamos que tiene un recorrido interesante desde el punto de vista político y público. Fue concejal en Pensilvania, fue alcalde de Pensilvania, ha sido senador de la República, y leía, dentro de algunas cosas de las que leía, doctor Oscar Iván, es que usted ha sido como una corriente nueva frente a unos varones políticos en Caldas, como el señor Omar Yepes y el fallecido Víctor Hernán Barco, ¿no? Así es, ustedes como una alternativa fuerte allí. Así es. En Caldas. Nacimos cuando nació la elección popular de alcaldes, con quien él hoy es el director del SENA, el doctor Luis Alfonso Hoyos. Diseñamos una nueva organización política y nos propusimos hacer carrera política, construirla desde la base. Por eso yo inicié mi carrera como concejal y luego alcalde de mi pueblo, Pensilvania, Caldas. Y fue creciendo poco a poco la propuesta política y bueno, nos ha permitido durante 25 años desarrollar toda una carrera política que creo es muy interesante cuando uno conoce la política en todas sus dimensiones, cuando uno viene desde local construyendo paso a paso, le da mucha más solidez, mucha más capacidad para entender la realidad, para conocer el país y para poder ser muy preciso sobre cómo funciona la política. Ha sido una experiencia bien interesante y creo que
que es un ejercicio muy positivo, carrera política. En el sector privado, usted fue presidente ejecutivo de Acerías de Colombia. ¿Es una empresa familiar? Sí, es una empresa familiar, está en la costa, es una empresa muy importante y es como la otra combinación. No solamente he tenido la posibilidad de hacer carrera política, sino que he hecho carrera empresarial. Mi paso por el sector privado, Diego, me generó una profunda sensibilidad social. Eso me llevó muchísimo a explorar el tema de la política y lo público, porque desde la empresa privada puede uno entender las dificultades también que tiene el país. Cuando uno está en la empresa privada, hace dos cosas fundamentales y adquiere la dimensión de dos variables que son esenciales en una sociedad. Una, el tema del empleo, y dos, el tema de la inversión. Finalmente, una sociedad necesita empleo y el empleo solo se genera si hay inversión. Y esa dimensión desde lo privado, pues combina bastante bien con todo lo que significa una carrera pública. Muy bien, y pues obviamente lo más importante dentro de su proceso político que ha hecho y de la carrera pública es que fue asesor en la presidencia de Álvaro Uribe. Eso fue usted fue primero fui senador en el primer periodo del presidente Uribe, y luego ya después del 2006 asesor y luego ministro de Hacienda, ¿no? Primero fue lo que se denominaba el ministro consejero de la presidencia. La labor del ministro consejero de la presidencia era la coordinación del Consejo de Ministros. Eso me permitió estar en relación con todo el gobierno. Y luego fui, en la parte final, durante 3 años y medio, ministro de Hacienda. Pues bien, siendo ministro de Hacienda, recibió un premio muy interesante también. Fue muy honroso, sí, porque la crisis de la economía global, sí, la crisis de la economía global se inicia en el año 2008. Todavía la tenemos. El año 2009 fue el año más difícil para la economía mundial de los últimos 80 años. Colombia tuvo adicionalmente, si usted recuerda, la crisis con Venezuela. Sí. Se cerró el mercado venezolano por la crisis diplomática con el presidente Chávez y eso desplomó ese mercado para la economía colombiana. Colombia fue una de las pocas economías del mundo que no tuvo recesión. Tuvo crecimiento positivo, a pesar de tener 2 crisis de manera simultánea. Y eso demostró las fortalezas que habíamos construido en la economía colombiana. Ese año fui reconocido en la Asamblea del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se desarrolló en Estambul, en Turquía, como el mejor ministro de Hacienda de América Latina. Una valoración que se hace con banqueros de inversión, con analistas del mercado a nivel internacional, y para mí fue muy honroso que en el año de la peor crisis de la economía global de los últimos 80 años hubiera sido destacado como el mejor ministro de Hacienda de América Latina. Me da la sensación, doctor Oscar Iván Zuluaga, que usted ha hecho un trabajo muy interesante desde el punto de vista, digamos, académico, desde el punto de vista casi que funcional, y lo último que se destaca desde el punto de vista administrativo en el Ministerio de Hacienda. ¿Qué tan político realmente es usted? Porque yo lo veo más como más desde el punto de vista técnico. Sí, digamos, porque ese fue mi último cargo, pero el éxito del Ministerio de Hacienda fue el enfoque de la economía política, que diría es mi mejor definición, porque yo tengo carrera política. A mí me ha tocado buscar votos desde la base, 25 años construyendo propuestas, en contacto con las comunidades, y eso fue muy importante, porque como ministro de Hacienda pude demostrar que se puede gobernar con equilibrio. Yo fui uno de los grandes promotores, por ejemplo, del financiamiento de programas como el de Familias en Acción. Toda la política social del gobierno del presidente Uribe, que fue muy exitosa, ambiciosa. Colombia avanzó muchísimo. La seguridad democrática nos dio las condiciones para que aumentaran los ingresos del Estado por cuenta de una mejora en la economía. Y esos mayores recursos del Estado significaron un aumento muy importante en la inversión social. Y eso fue parte fundamental desde el Ministerio de Hacienda, tener ese equilibrio de economía política. Y por eso hoy he tomado esta decisión de lanzarme como precandidato presidencial por el uribismo para las elecciones presidenciales del 2014, precisamente por ese recorrido, por esa experiencia, ese conocimiento que le da a uno, y obviamente pasar por el Ministerio de Hacienda es conocer todo el país, pero conocer todo el país desde sus posibilidades de recursos, porque claro, todas propuestas son interesantes, pero lo fundamental es, ¿hay la plata? ¿Cómo se accede a ella?
cómo se puede mantener equilibrio en las finanzas públicas, cómo se puede manejar con responsabilidad para no ir a caer en la tendencia de populismos económicos que hace mucho daño. Mire lo que está ocurriendo, por ejemplo, en muchos países europeos, o lo que le ocurre a Venezuela. Por cuenta de un populismo económico destruyó la economía. Entonces creo que el paso por el Ministerio de Hacienda le da a uno esa ventaja, y en mi caso, pues fue un punto de llegada después de una carrera política de 25 años. Así es, bien interesante. Usted defiende las banderas de lo que ha sido un trabajo a lo largo de 8 años del expresidente Álvaro Uribe, y la bandera es la seguridad. Sigue hablando usted de seguridad democrática, de lo que se desarrolló a lo largo de esos 8 años. ¿Por qué cree que se ha resquebrajado y que no existe hoy ese trabajo, ese proceso que se inició en el 2002? Ha habido un cambio drástico. La seguridad democrática busca 3 propósitos esenciales: protegerle la vida a los ciudadanos, profundizar las libertades y crear condiciones para que haya un bienestar económico y social. Esa es la orientación, ese es el fin de la política de seguridad democrática. ¿Dónde está el cambio con el gobierno del presidente Santos? Que la seguridad democrática descansa en 3 pilares. El primero, la confianza ciudadana. ¿Cómo lograr que el ciudadano se empodere de la política? ¿En qué se refleja? Por ejemplo, en su capacidad de denuncia. En el gobierno del presidente Uribe, la confianza ciudadana se expresaba en la red de cooperantes. El gobierno del presidente Santos desmontó la red de cooperantes. El segundo pilar fundamental es el liderazgo del comandante en jefe de las fuerzas militares, que es el presidente de la República. ¿Dónde se debilitó en el gobierno del presidente Santos? Cuando él denominó a Chávez mi nuevo mejor amigo. Chávez ha protegido, ha respaldado la guerrilla. Cuando el presidente Santos era ministro de Defensa, él fue el que más denunció las coordenadas de las FARC en Venezuela. Él fue el gran opositor del presidente Chávez. ¿Cómo entender entonces eso? Bueno, por eso es el desmonte de la política de seguridad. Y lo tercero, el tercer pilar de la política de seguridad, son los instrumentos jurídicos que le permitan el combate a las fuerzas militares. No ha habido un trámite del fuero militar, apenas está en su etapa final, estamos a 1 año. O sea que casi 3 años del gobierno del presidente Santos habrá pasado sin fuero militar. Y el gobierno del presidente Santos presentó el marco jurídico para la paz, que genera enormes riesgos de impunidad, porque puede hacer elegibles a los cabecillas de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad. Por cuenta de ese marco jurídico, por la paz, mañana Timochenko o Iván Márquez pueden ir al Senado de la República. Entonces hay un cambio estructural del enfoque de la política de seguridad. ¿Dónde está nuestro reclamo? Es que esas fueron las tesis que eligieron al presidente Santos. Por esas tesis votamos. Lo fundamental en la política es ser consistente. Si uno se hace elegir con unas ideas, debe gobernar con esas ideas. Y el presidente Santos cambió el libreto. Doctor Echeverri, ¿por qué cree usted que cambió tanto? Si realmente para nadie es un secreto, fue elegido a través de toda la estructura del presidente Álvaro Uribe. Pues esa es la mayor sorpresa. Por eso estamos construyendo nuevamente una alternativa política, para retomar el rumbo. Es que la seguridad democrática es un valor de todos los días. Ustedes lo han visto este año en Tuluá. La situación ha sido dramática en el norte del Valle. ¿Cuántos jóvenes asesinados? La seguridad democrática no depende del proceso de paz, porque la seguridad democrática, repito, lo que le garantiza a un ciudadano su vida, su libertad, tiene que ser un valor esencial de todos los días, como un pilar fundamental en una sociedad. Muy bien, vale la pena, no sé si hablar en algunos aspectos de lo que fue del gobierno de Álvaro Uribe, porque realmente usted lo ha vivido como senador y también luego como ministro y como asesor. Fue un valor fundamental el de la seguridad democrática, pero muchos atribuyen que también a lo largo de los 8 años de Álvaro Uribe, es decir, que no debió haberse dado una reelección. No sé si usted comparte eso, porque los contrapoderes y los contrapesos se desnivelaron en ese momento y generó lo que hoy estamos viviendo. No sé si eso será una cortina de humo, usted me lo explicará, el tema de la corrupción, de lo que hablan, que es el legado que dejó Álvaro Uribe en su administración, casos que vivimos pues de contratación pública, de muchos temas como el DAS, bueno, muchas cosas que salieron a flote y que generaron obviamente una mala atmósfera en ese sentido para lo que fue el gobierno de Uribe. Yo creo que eso es lo que han querido posicionar muchos medios de comunicación. Yo fui el promotor de la reelección presidencial. Creo en la reelección presidencial por una sola vez.
Me parece que eso es bueno para una democracia, eso la profundiza. El que haya la posibilidad de que un presidente sea evaluado, se le premie o se le castigue, si cumple o no su plan de gobierno, me parece que es madurez en un sistema democrático. Mire usted. Eso pasa en Estados Unidos, ¿no? En las sociedades más maduras. Nosotros tuvimos más oposición en el Congreso. El gobierno del presidente Santos tiene unanimidad en el Congreso. Y por eso el fiasco de la reforma a la justicia. Eso no lo entendemos. Luego, eso no es cierto. Lo de los pesos y contrapesos que se hayan deteriorado. El país funcionó muy bien, donde hubo más garantías para la oposición. Fue en el gobierno del presidente Uribe donde más avanzó la izquierda democrática en Colombia, donde sintió y tuvo verdaderas garantías. Cuando nosotros arrancamos el gobierno, cerca de 185 municipios no tenían presencia de la fuerza pública. Los controlaba o la guerrilla, o el paramilitarismo, o el narcotráfico. Y lo recuperamos todo, institucionalidad. Los grupos de izquierda fueron a hacer campaña donde jamás habían podido ir. Y esa es la continuidad de una política que creó condiciones para mejorar la democracia. En el tema de lucha contra corrupción, nuestro gobierno hizo mucho. Es un gobierno que se sometió de manera permanente al control ciudadano, los consejos comunitarios. Ese era un acto de rendición de cuentas sagrado cada semana, sin libreto. Un ciudadano llegaba y preguntaba de lo que quería. Podía esculcar cualquier actitud de un gobernante o del Estado. Un gobierno que actúa así es un gobierno transparente. Nosotros establecimos meritocracia. Al país no se le puede olvidar eso, en la designación de muchos funcionarios públicos. Yo fui ponente en el Congreso de la carrera administrativa. Ingresaron maestros por primera vez por concurso, cuando toda la vida se habían nombrado por politiquería. No hubo auxilios parlamentarios. Por ejemplo, establecimos los prepliegos en las licitaciones, la publicación en la página web de quienes se iba a nombrar y de las condiciones de la contratación, ejercicios de rendición de cuentas, veedurías ciudadanas. Hubo unos problemas, el presidente Uribe en esta semana hacía una reflexión que donde tuvimos problemas fue porque el gobierno se demoró en reaccionar, caso ingreso seguro. Pero ningún funcionario ha sido judicializado todavía, a ninguno lo han vencido en juicio. Uno no puede decir que es que un gobierno que dejó un legado de corrupción, no señor, el gobierno fue un gobierno que actuó y hay que imponer la verdad judicial. No ha sido condenado Andrés Felipe Arias, no ha sido condenado, Bernardo Moreno no ha sido condenado, están en un proceso y hasta que no haya un fallo judicial no creo que se pueda hacer una aseveración de esas características. Muy bien, nos acompaña hoy el doctor Oscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República, está aquí en Tuluá, está haciendo sus recorridos para hablar con las personas, con la gente, con los líderes, en este proyecto muy importante para el 2014. Una pausa, ya continuamos. Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. ¡Vamos todos con las palmas! Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El club de Pótamo te viene a divertir. El club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nueva amigo. A Pulso con Diego Fernando Cobo es patrocinado por Strategic Ops Consultores de Mercado. Nos acompaña el doctor Oscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República de Colombia. Bien, tengo algunos puntos de los que quiero hablar. Ya usted ya nos habló ahí tangencialmente algo de Chávez, de la relación Santos Chávez, mi nuevo mejor amigo. Pero estamos en estos momentos en un proceso
proceso importante en el Congreso de la República se tramita la nueva reforma tributaria. Y usted, que yo sé que es un hombre entendido en estas materias, en estas leyes económicas, quisiera que nos hablara cuál es su pensamiento, porque hay hoy en día muchas voces que sienten que esta no puede ser. Incluso ya esta semana, aquí mismo en Tuluá había gente firmando, por ejemplo, en contra de la reforma tributaria, en lo que tiene que ver con los giros que ha dado, por ejemplo, los dineros y los recursos que se dan a través de las empresas desde el punto de vista de los parafiscales para el SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se van a hacer unos recaudos ya sería de una manera diferente. Incluso también, doctor Oscar Iván, sobre el gravamen a la impuesta en la renta fuente a los ingresos laborales, que se va a disminuir la base gravable. Ya hay cosas que tocan en cierta forma al pueblo, a las personas, y por ejemplo, ese último que le acabo de decir, pues toca a algunas personas que tienen un salario intermedio frente a otras que obviamente tienen un salario mucho más alto. ¿Cuál es su percepción y si ha podido también conocer mucho más de esa reforma tributaria que adelanta en el Congreso? Yo destacaría 4 cosas positivas de la reforma. Por supuesto, son como 100 artículos, es muy extensa, pero yo destacaría 4 cosas que me parece importante. La primera, una reducción del 13% en el costo de la contratación debe estimular la formalidad y debe ayudar en alguna proporción a crear más empleo. No creo que en la magnitud que está planteando el gobierno habla de 1 millón de nuevos empleos, yo no lo creo. Pero sí va a evitar que se destruya empleo y se va a ayudar a la formalización. Perdón, pero por ese lado es importante que plantea una posibilidad de aumento de empleo, pero las otras instituciones, por ejemplo, están muy preocupadas porque básicamente es como decir, tengo un dinero seguro acá y cómo lo apropia. Ya voy para allá. Entonces, esa disminución del 13% que se hace exonerando para trabajadores de menos de 10 salarios mínimos el pago del SENA, bienestar y el aporte patronal de salud, representa una cuantía de 7 billones de pesos al año. Se preguntan por qué no se Entonces, lo que hay las que cajas de compensación, ¿no? Porque también incluso hay una parte legal y es que las cajas son una entidad de derecho privado. Entonces, hacerle transferencias desde el Estado a una entidad de derecho privado no es viable. Ahí no habría posibilidades desde el punto de vista legal. Entonces, esos 7 billones son los que hay que garantizar en una bolsa con una sobretasa en el impuesto adicional al impuesto de renta de 8%, que va a permitir poder evitar un desfinanciamiento de los aportes de estas entidades. Me imagino que el Congreso le va a exigir al gobierno una garantía para que esos recursos no dependan del crecimiento económico, porque si mañana no hay utilidades, entonces se estaría desfinanciando el SENA, el bienestar y la salud. Creo que es un tema de garantizarlo, pero si se logra una fórmula, me parece que sería transparente, porque le van a garantizar los recursos a estas instituciones. Eso es el primer punto. El segundo, gravar salarios muy altos me parece que es equitativo, porque ¿qué ocurre hoy? Una persona que gane 20 millones de pesos al mes paga la misma tasa de renta que una persona que gana 2 o 3 millones de pesos. Entonces hay una inequidad. Necesariamente quienes ganen mucho más en los salarios más altos deben pagar un poco más de impuesto. Y por eso se está hablando de aumentar un poco la tasa efectiva de tributación. ¿Dónde creo que va a estar la discusión en el Congreso? Si es a partir de 6 millones, 8 millones, 10 millones, creo que hay un rango, entendiendo que hay muchos hogares que hacen un esfuerzo y que esos recursos son muy importantes en ese rango de ingreso. Pero ahí hay un principio claro de equidad que me parece positivo. Y eso solo afecta a 250.000 colombianos. O sea que no es una población muy grande. Eso es lo segundo. Sí, pero le quería hacer una pregunta frente a una preocupación. O sea, hoy en día sobre un ingreso laboral de creo 3.300.000 se le hace retención en la fuente. Se habla que se va a bajar a un ingreso de 12.600.000. 3.300.000, dijo el presidente. Sí, quedan 3.300.000. O sea, hasta 2.600.000 no, ¿cierto? Sería ya pues muy demasiado. Sí, no, eso no se toca. Ahí no hay problema. Entonces, lo segundo es eso. Lo tercero que me parece importante es agrupar el IVA en menores tarifas. Porque hoy tenemos 8 tarifas, es muy difícil, muy disperso y administrarlo es más complejo. Sí, agruparlo en 3 me parece bien.
creo que no se debe aumentar, por ejemplo, el IVA de la medicina prepagada, porque la mayoría de usuarios de medicina prepagada lo hacen ante la mala atención y prestación del servicio de salud. Entonces sería agravar de una manera equivocada los hogares. Creo que eso no va a pasar en el Congreso y eso permitiría tener más tranquilidad. Y lo cuarto es la reducción de la tarifa de ganancia ocasional. Entonces, usted vende una casa y hoy, por la utilidad de la venta de esa casa, tiene que pagar el 33% de impuesto. Es una tarifa muy onerosa. Eso hace que las cosas no se hagan legales. Se hacen todas esas transacciones por debajo de la mesa. La idea es bajarla al 10%. Y yo creo que eso estimula la legalidad y estimula la formalidad. Bien, interesante ese concepto. Doctor Seriván, hablando del tema de proceso de campaña de precandidato, ¿realmente usted quiere hacer una campaña soportado en un nombre de Álvaro Uribe? ¿Cree que eso realmente le fortalece, le genera votos? ¿O quiere hacer una campaña desde el punto de vista de generando una identidad de lo que piensa, de lo que cree, de lo que también tiene como ingrediente especial Óscar Iván Zuluaga, de pensamiento del país? Yo me identifico con la visión de Estado del presidente Uribe, que transformó a Colombia. Esa visión de Estado fue la que nos permitió crear el partido de la U, para darle sentido histórico a esa propuesta, para darle continuidad en el tiempo, con vocación de poder. Porque, resume que lo corte, la gente se pregunta es que si llegaría Óscar Iván Zuluaga o muchos de los que se han nombrado, hasta el general Óscar Naranjo retirado se ha nombrado allí entre los posibles candidatos, Pacho Santos, el mismo Angelino Garzón que hoy está con quebrantos de salud, es que sería gobernar en cuerpo ajeno. O sea, la gente tiene esa percepción que el que seguiría mandando sería Uribe. No, eso no es cierto. Uribe es un hombre respetuoso. Lo que hay es que hay unas ideas que son muy importantes, la seguridad. ¿Cómo no va a ser importante? Eso transformó al país. Si eso le dio la confianza, recuperó la economía. Colombia volvió a ser un país distinto, un país lleno de optimismo, un país con posibilidades económicas. Eso requiere continuidad. Ahora, esta es una propuesta a la que yo estoy liderando que tiene sello propio. Yo le estoy planteando a los colombianos, por ejemplo, dos aspectos fundamentales. Para mí la prioridad de la política tiene que ser la educación pública, porque detrás de eso están los jóvenes. Interesante. Le vengo haciendo una propuesta a los colombianos que básicamente arranca de lograr establecer la jornada única ordinaria en los colegios públicos. Los jóvenes estudiando desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con alimentación gratuita por cuenta del Estado, con más horas para deporte, para cultura, con formación técnica, con bilingüismo, con más calidad educativa. Creo que el gran valor que tiene nuestro país es su juventud. Somos un país joven, el promedio de edad de Colombia es 26 años. Y los jóvenes hoy son nuestra gran angustia. La mayor tasa de homicidio en Tuluá son jóvenes. Los estamos destruyendo. Entonces, yo le vengo proponiendo a los colombianos un nuevo modelo de educación público. Y la segunda propuesta, un nuevo modelo de desarrollo económico y social desde lo local y lo regional. Concebir a Colombia a partir de las realidades locales y regionales. ¿Por qué? Porque lo que hay que buscar es cómo crear empleo en Tuluá, cómo crear empleo en los municipios del norte del valle, cómo hacerlo en el departamento. En eso consisten las posibilidades, por ejemplo, de inserción en la economía global con los tratados de libre comercio. Y eso representa que hay que redireccionar el modelo colombiano, cómo recuperar el sector agrícola. ¿Cómo lograr que si nuestros jóvenes están bien preparados y nuestros profesionales puedan crear sus empresas en su región, en su departamento, en su municipio? Colombia necesita mirar su país de esa manera. ¿Por qué? Porque somos un país de ciudades y de regiones. Colombia tiene 25 ciudades de más de 120.000 habitantes. Eso es una extraordinaria riqueza en América Latina. Eso no existe en Perú, eso no existe en Chile, eso no existe en Argentina ni en Centroamérica. Y esa riqueza tiene que volverla oportunidades. Ahí hay dos propuestas muy importantes, trascendentales, que permiten educar a los jóvenes y permite crear el empleo y las oportunidades en las regiones. Muy bien, nos acompaña el doctor Óscar Iván Zuluaga, precandidato a la presidencia de la República de Colombia. Con él estamos hablando, vamos a ir a una pequeña pausa y continuaremos ya en la recta final de nuestro programa Pulso con Diego Fernando Cobo, hablando de sus planteamientos, de lo que piensa él, de lo que le cabe en la cabeza para esta Colombia en el año 2014, que son las elecciones del 2014 al 2018. Ya continuamos.
Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. ¡Vamos todos con las palmas! Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El Club de Pótamo te viene a divertir. El Club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nuevo amigo. A Pulso con Diego Fernando Cobo es patrocinado por Strategic Ops Consultores de Mercado. Hay una cosa que siempre me ha preocupado a mí y sería interesante que ustedes, quienes asuman el poder, pudieran mirarlo también de esta forma. Es decir, en el país se le ha dicho a la gente, por ejemplo, hay cobertura total en educación. Hay cobertura, o decir, digamos que no total, digamos que una cobertura del 90 y algo más, y en eso se ha venido generando y es importante. En educación básica y media. En salud, exacto, porque la educación universitaria yo creo que estamos llegando como a un 25%. No, 37%. Sí, lo subimos. Sí, sí. Poco, el gobierno nuestro lo entregó en el 35%. En salud también, bueno, hay una cobertura universal y todo lo demás. En vivienda, por ejemplo, ahorita hay un planteamiento del nuevo gobierno de Santos, el gobierno de Santos, un planteamiento de 1 millón de casas. Pero ya no 1 millón, regalar 100.000, porque lo del millón no se le va a dar. Lo sacrificó por regalar 100.000. Así es. Pero lo que quiero llegar a todo lo demás, y ahorita le pregunto ese tema también que es bien interesante, es, nos preocupamos mucho por decir es cobertura, es número, por cantidad. Entonces el gobierno sale, el gobierno de turno de Uribe, sale el gobierno de Santos a decir, vea, tenemos tanto, es cobertura, de ahí. Pero la otra pregunta es calidad. Claro. Calidad. Una persona que tenga cobertura, la atiende un médico, por supuesto. El acceso a los medicamentos, una señora que tenga una enfermedad se mejora es con los medicamentos. El médico la ve, por supuesto. Por supuesto. En el tema de las casas, sí, le dieron una casa, pero una casa en unas condiciones indignas, con 2 piezas, una cosa pues terrible, uno diría, pues la gente se va a pasar a vivir porque no tiene más, o sea, no hay más, la necesidad tiene cara de perro. Entonces, cambiar como esa concepción que siempre nos dicen nosotros, porque las estadísticas muestran mucho, y es mejor decir 1 millón de casas, es mejor decir que puedan decir, pero vaya, mírelas cómo son, ¿no? Es decir, hay cobertura universal en la salud y la gente muriéndose sin los medicamentos y sin otros procesos tan necesarios en la salud. Sin duda, Diego Fernando, que el gran reto es no solo la cobertura, sino la calidad. Pero claro, usted no puede decir que solo es calidad para dársela a un grupo reducido de ciudadanos. También. Porque entonces eso sería discriminatorio en los recursos. Usted no le puede sustentar que voy a darle solo salud de calidad a 20 millones de colombianos. La pregunta es, ¿y los otros 20 qué? Entonces, lo primero que hay que lograr es unos buenos estándares de cobertura. La salud lo logró. Creo que ese es un aporte de la Ley 100. Permitir que todos los colombianos, sin excepción, puedan tener acceso a la salud. Estamos en una etapa donde esa cobertura hoy requiere y demanda calidad. El ciudadano necesita calidad en la prestación y en la atención del servicio, y por eso hay que actualizar y hacerle unos ajustes a la Ley 100 para lograr que haya calidad, ese acceso a los medicamentos, citas a especialistas, una buena atención, que funcionen bien los hospitales, que la infraestructura sea la adecuada. Esa es la etapa en la que tiene que estar empeñado el país. Claro, usted logra calidad, cobertura en materia educativa, pero si no hay calidad, si no los forma bien, si los muchachos no salen bilingües, no salen con buena formación en matemáticas, en ciencias, pues no van a poder ingresar a la universidad, no van a ser competitivos, no van a ser mucho más competentes, no van a ganar más. Entonces, claro que ese es el desafío, cobertura y calidad. Y ahí es donde está el secreto de las políticas públicas. Calidad significa, por ejemplo, capacidad de ejecución. El gobierno del presidente Santos ha sido un pésimo ejecutor. Este año hay 27 billones de pesos en los bancos. De regalías no se ha girado un solo peso. Entonces, ¿qué calidad de políticas públicas es esa? Se anuncia, se aprueba, están los recursos y no se ejecuta. No hay calidad de políticas públicas. Y ese tiene que ser el debate central.
para que pueda realmente llegar los beneficios y el bienestar a los ciudadanos. Claro, y también debe haber un estricto control. Por ejemplo, en la salud, para referirle algo, doctor Oscar Iván, en la salud, por ejemplo, las EPS muchas veces se quedan con la plata y no les llega a las IPS, que son las que prestan el servicio. Así es. Debería haber un control mucho más claro. Muy estricto. En el país pasa que generalmente algunos terminan quedándose con la plata, que es de todos, y se traumatiza. Algunos se la han robado. Sí, por ¿Cuántas alcaldías? Así es que hay que decirlo que han desviado claramente los fondos. Muchas EPS que han engañado y han estafado. Hay otras que son buenas. Hay que aprender de las buenas. Pero es así. O sea que todo ese concepto de calidad es el que realmente está detrás para garantizar que las políticas públicas funcionan adecuadamente, con control, con transparencia, con honradez, con buena vigilancia por el Estado y con una buena atención al ciudadano. Esa es la razón de ser. Así es como se construye la confianza ciudadana en una democracia. Así es. No podría dejar terminar el programa sin preguntarle por el actual proceso de paz que se sigue entre el gobierno y las FARC. Creo que el ELN no se ha insertado allí en ese proceso de paz. Hay mucha gente que pide también oportunidad, mucha gente que quiere estar en las mesas de diálogo, pero inicialmente pues se ha dado pues unos primeros planteamientos, ya se ha anunciado una agenda. ¿Cuál es su percepción? Y me imagino que su percepción tiene que ser una percepción igual al pensamiento del doctor Álvaro Uribe o de los que están en el Puro Centro Democrático, que es un movimiento que ha venido trabajando también con gente que quiere por lo menos recuperar un proceso que dicen ustedes, y ya me lo decía usted, se perdió con la esperanza que se tenía con Juan Manuel Santos. Sí, yo no creo en el proceso de paz. ¿Por qué? Porque las FARC son un grupo terrorista. Mire lo que ha ocurrido en estas 2 semanas. Han asesinado policías, soldados, campesinos con minas quiebrapata. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recordaba que es el principal cartel del narcotráfico. ¿Le cuesta creer a El ministro de Hacienda decía que de las 350 toneladas de coca que produce Colombia, 200 las controla las FARC, que sus ingresos al año, decía el ministro de Defensa, son $4.000 millones al año. Pero ellos dicen que no son narcotraficantes. Bueno, por eso, ¿cómo les va a crear? ¿Qué seriedad de proceso es ese? ¿Y Usted está negociando con un grupo terrorista narcotraficante. ¿Qué va a negociar? ¿El modelo agrario? ¿El modelo rural? Y eso no se negocia. Eso hay que discutirlos con los campesinos, con los agricultores, en los municipios, en estas tierras del Valle del Cauca. ¿Qué tiene que discutir con ellos? ¿Qué tiene que discutir con un gobernante como Chávez que los ha apoyado? Es un proceso que realmente genera todas las dudas e inquietudes y uno no le puede creer a las FARC. Las FARC han engañado al país, es el mismo discurso del Caguán. ¿Cuál es la diferencia? En el Caguán lo tuvieron todo, engañaron al país, de ahí la comunidad internacional los tuvo que denominar terroristas. No han dejado de ser un grupo terrorista. Usted con un grupo terrorista tiene que hablar del sometimiento. Claro. ¿Hasta dónde, doctor Oscar Iván Zuluaga, se puede hablar de paz si no hay un cese de hostilidades? La política de seguridad democrática planteaba nunca el aniquilamiento de los grupos, al margen de la ley, porque eso es imposible. Buscaba debilitarlos y desarticularlos para sentarlos en la mesa en condiciones dignas. Y una de las condiciones dignas es, usted tiene que dejar el terrorismo de entrada. Usted tiene que suspender su actividad terrorista, secuestro, extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores, tiene que dejar de atentar contra el Estado. Si eso no es así, ¿qué proceso de paz puede funcionar? ¿Qué seriedad hay? ¿Qué expectativas nos podemos hacer los colombianos? Yo por eso no creo. Y después de escuchar a Iván Márquez en Oslo, por Dios, ¿qué esperanza podemos tener los colombianos? ¿A quién le puede, una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo, qué muy interesante hablar con usted, espero que nos siga visitando. Claro que sí, Diego, muchas gracias. ¿A quién le puede interesar que siga dándose estos temas de guerra, de parte bélica en el país? Porque ya estamos cansados. Claro, todos los colombianos queremos la paz. Nuestra reflexión y la mía es, pero no la paz a cualquier costo, no la paz con impunidad. Yo no creo que sea justo para la sociedad colombiana que al coronel Plazas Vega lo condenen a 30 años de cárcel por defender a la democracia en el Palacio de Justicia y mañana Timochenko vaya al Senado de la República o no pague un solo día de cárcel. Eso no es un proceso de paz serio. Una paz con toda la impunidad, eso no es aceptable, eso no es posible. Y eso es lo que está en juego. La política de seguridad democrática mostró un camino. Los colombianos sentimos lo que puede hacer vivir en paz. Eran 20.000 guerrilleros armados de las FARC en el 2002 y en el 2010 eran 7.000 armados. Se mostró un camino. ¿Cuántos serían hoy? ¿3 o 4.000? Estarían muy debilitados para sentarlos a la mesa. Pero claro, cambiar las reglas de juego, a llamar a Chávez mi nuevo mejor amigo, y con todo lo que he mencionado en esta entrevista, pues se oxigenó el proceso político de las FARC. Así es, se nos acabó el tiempo. ¿Usted
garantiza que hoy está de precandidato, pero que va a ser el candidato de, no sé... Del uribismo. Usted, ¿del uribismo? Espero ser Del el candidato del uribismo, uribismo pero representado en el Centro Democrático. No de la U, ¿cierto? Porque va... Lo más no lo es que sabemos, Juan vamos Manuel a ver. Santos va a ser el candidato de la U. No lo sé. Nosotros quisiéramos que la U retomara sus orígenes. Para eso lo fundamos. Pero ¿y con cómo estas sale Juan Manuel ideas. Santos siendo presidente de la U? No, bueno, Lo más claro es que él va a ser el candidato de la U. hay que esperar a Tendrían que... que ser ustedes candidatos. Él no lo ha dicho. Cuando lo decida se mirará cuál es el escenario político. ¿Podría ser candidato usted por el Partido Conservador o no? No, no, no. El nuestro va a ser en ese escenario tendríamos que buscar un movimiento a través del ¿De Centro coalición? Democrático, de convergencia de diferentes vertientes políticas. Pues bueno, nos agrada mucho que nos haya acompañado en la ciudad de Tuluá, doctor Esqueribán Zuluaga. Gracias por la invitación, Diego Fernando. Que haga un recorrido con todas las personas que están ansiosas en conocerlo y en escucharle sus tesis y sus programas de gobierno. Y pues por acá nos estaremos encontrando en este proceso que todavía tiene tiempo de el proceso de la presidencia. Esto apenas empieza. Apenas empieza en el 2014. Pues un feliz recorrido y que tenga pues buen viento y buena mar, como se diría. Pues gracias por este espacio, esta comunicación, e invito a todos los vallecaucanos a que me acompañen en este ejercicio de construir esta plataforma política para ser una opción en las elecciones del 2014. Muy bien, a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por dispensar su tiempo, por estar aquí en la sintonía de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Les deseamos una feliz noche y nos encontramos el próximo martes con más invitados en A Pulso con Diego Fernando Cobo. CNC, Deluro Producciones, presentó. Deluro Producciones.